Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Yo soy el profesor Daniel Díaz García de Alpha and Omega E-Learning Center aquí en el curso Spanish LSAT. Estamos en esta vez en la lección 17, juegos lógicos o razonamiento analítico, la parte de lógica, diagramas, símbolos y deducciones. Empecemos, comencemos. Tópicos. ¿Qué vamos a estar discutiendo en esta lección? Vamos a estar discutiendo los símbolos y esquemas más útiles en general. Vamos a estar discutiendo las reglas, la interpretación de reglas condicionales a los condicionales, la interpretación de reglas de máximos y mínimos, y también el tema de las deducciones, cómo buscar deducciones salen deducciones de las reglas. Bien. Símbolos y esquemas más útiles. Como ya hemos hablado anteriormente, hay varios tipos de juegos. Están los juegos lineales, están los grupales, los híbridos y los otros. Ahora estamos hablando cómo se esquematizan ese párrafo introductorio con sus reglas. En términos de párrafo introductorio, el que los elementos a organizarse, las tablas son las más versátiles. Sirven para casi todos los juegos. Una tablita es lo más versátil porque te sirve para casi todos los juegos. Líneas. Esto usualmente se usa en los juegos lineales. Como pueden ver, son las líneas que van de izquierda a derecha. Esto sería la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese orden. O pueden ser días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, etcétera. Cualquier cosa que sea de izquierda a derecha, o mejor a peor, mejor, peor, etcétera. Los números, eso se utiliza también en tanto juegos grupales como lineales. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O poner el grupo 1, grupo 2, grupo 3, etcétera. Los números se utilizan muchísimo. Acuérdense que la idea de los esquemas es poder contestar las preguntas rápidamente. Le da más información. La esquema se supone que dé más información de lo que te da el texto y de la manera más rápida, y puede contestar pues más rápido, que esa es la idea. Letras minúsculas. Las letras minúsculas se usan para las iniciales de los elementos comunes. Sillas, carros, mesas, lápices. Si lo que están organizando son objetos o cosas que son nombres comunes, pues tú las pones como letras minúsculas. Como el anterior, reptiles, mamíferos, cosas, o nombres de tipo de animales, eso pues es minúscula. Las letras mayúsculas se usan para iniciales de elementos con nombres propios: Pedro, Ricardo, Lima, Europa, baloncesto, Marte, diciembre, cosas con nombres propios. Si son nombres propios, pues el sustantivo propio, pues entonces pues se pone en la mayúscula. Eso quiere decir que hay una diferencia entre minúscula y mayúscula. Una M minúscula no es lo mismo que una M mayúscula. Y así. Conjunto, como pueden ver, se usa el símbolo de conjuntos de matemáticas: A, B, C, D, que eso se hace al principio de todos los juegos. Se ponen en conjunto los elementos que se van a organizar, y esto se utiliza cuando tenemos dos pares. Y condicionales: esta es la manera intencional que se conoce a nivel mundial, por todo el mundo, los condicionales, que es si A, entonces B. Si A, entonces, la flecha significa el entonces. Si A, entonces B. Máximos y mínimos, que es máximo tanto o mínimo tanto. La N es un número. 3 máximo o 3 mínimo. Reglas o condiciones. Bueno, el nombre de las reglas no es tan importante, pero es que tienen nombre por los libros del ELSA que hablan de esto en inglés. El ELSA en inglés, que habla sobre juegos lógicos y todo esto, pues le ponen nombre a las reglas para que sepa que eso es lo que está ocurriendo. Pero aquí lo importante es cómo se simboliza y cómo interpretarlo. La regla fija es cuando un elemento está fijo en algún sitio. Por ejemplo, Pedro está en primer lugar. Eso quiere decir que Pedro está en la posición 1 y no puede, en ningún momento del juego, él va a salir de esa primera posición. La regla fija negativa, que es lo contrario de la regla fija, que es que Pedro no puede ser el primero en cantar. O sea, que es lo contrario. O, como sería aquí, sería Pedro no está en primer lugar, que es negativo. Aquí es que Pedro está en primer lugar, que es un afirmativo, pero no puede ser un negativo. O sea, que Pedro puede estar en cualquier posición excepto la primera. Y aquí es que no puede estar en ninguna posición excepto la primera. La que está en la primera posición. Aquí es que no está en la primera posición. Todas las reglas tienen su negativo. Eso es importante decirlo.
Rango. Ana se seleccionará antes que Carla. Eso se pone con los tres puntitos. Ana antes que Carla, ¿verdad? Ana, tres puntitos porque no sabemos si está inmediatamente antes o hay personas entre ellos. Entre estas dos, entre Ana y Carla. Rango fijo, que es lo contrario. No es lo contrario, es que el rango, pues, no se sabe si hay personas entre ellas o hay inmediatez. Pero el rango fijo es cuando te ponen exactamente elementos entre los elementos. Por ejemplo, entre Carlos y Pedro se sientan dos personas. Míralo así. Carlos y Pedro se sientan dos personas. Tenemos dos rayas, que es las dos personas. Pero como dice Pedro, se sientan dos personas. Yo no sé quién va antes y quién va después, pero tienen que hacerlo de ambas maneras. C, dos rayas P, o P, dos rayas C. Esas dos rayas identifican las dos personas. Bloque lógico lineal. Brenda tiene que salir inmediatamente antes que David. Eso se llama bloque lógico porque es que estas dos están pegadas. Brenda, David, Brenda inmediatamente. La palabra inmediatamente lo hace que esté pegado. Brenda inmediatamente antes que David, que es diferente al del rango. Ana se seleccionará antes que Carla, pero si hubiera dicho Ana se seleccionará inmediatamente antes que Carla, pues sería un bloque lógico lineal. A, C. O sea que la inmediatamente es lo que lo hace que sea un bloque lógico lineal. Y tienen que tener cuidado con eso. Y, hay que hacer la salvedad de que en razonamiento analítico es importantísimo a leer con cuidado lo que está leyendo. No es lo mismo decir Ana se seleccionará antes que Carla que decir Ana se seleccionará inmediatamente antes que Carla. Si pierde de vista ese adverbio inmediatamente, el juego no le va a salir. Bloque lógico grupal. Ramón y María van juntos en el grupo 2. O sea que Ramón y María están en el 2. Juntos. O puede decirlo sin el grupo 2. Puede decir Ramón y María van juntos. En cualquiera de los grupos. Que en cuyo caso pues sería Ramón y María. Lo pones como si fuera un bloque como un lógico lineal R&M. Pero que como estamos hablando de grupal, pues tienen que estar juntos. Muy bien. Ay, estas rayas me salieron ahí. Antibloque lógico lineal. Tomás no puede estar inmediatamente después que Sara. Y un reptil y un mamífero no pueden estar en la misma jaula. Aquí los pongo porque me está saliendo la línea. Los antibloques son lo contrario de los bloques lógicos. Que era lo que yo había hablado de los el negativo de un bloque de una regla fija. Tomás no puede estar inmediatamente después que Sandra. Pues si yo pongo ese T pegado, pues eso no puede ocurrir. Y lo mismo con un bloque lógico grupal. Un reptil y un mamífero no pueden estar en la misma jaula. O sea, que no los, o sea, si yo veo un R y un M, que son reptil y mamífero, en un mismo sitio, o sea, en una misma jaula, que es un mismo grupo, a la misma vez, pues está mal. Eso es lo que se llama antibloque, que no puede ocurrir. Condicionales. Si un perro se selecciona, entonces un gato se seleccionará también. Ya lo habíamos hablado, que es que este es el antecedente, está el consecuente. Y los máximos, a lo mucho 3 niños irán en la guagua 2. Quiere decir que en la guagua 2 tienen que ir a lo mucho 3. Y mínimo, no menos de 2 niños irán en la guagua 1. Eso lo veíamos otra manera de un ejemplo de los mínimos. O sea que en esa guagua 1 no pueden menos de 2. Si hay un niño está mal. Si en la guagua 2 hay 4 niños está mal. Viola esa regla. Interpretación de condicionales. Vamos a hablar ahora de los condicionales. Una regla condicional tiene dos partes. Tiene el antecedente A y el consecuente B. Y se simboliza así. A, entonces B. Y significa que si A ocurre, obligatoriamente B ocurre, pero B puede ocurrir sin que A ocurra. O sea que B, si dicen que B está, pues eso no quiere decir que A esté. Pero si A está, automáticamente B está. 4 tipos de condicionales simples. 2 elementos. O sea, condicionales simples que tienen 2 elementos. Un A y un B. Puede decir que si A se selecciona, entonces B se selecciona. Que es se le llama el doble positivo. Positivo, positivo. Si A no se selecciona, entonces B se selecciona. O sea, quiere decir que A negativo, B es positivo. Quiere decir que si A no se selecciona, A no está, entonces B sí está. Pero B puede estar y yo no sé nada de A. Si A se selecciona, entonces B no se selecciona. O sea que si A se selecciona, B no está. Pero el B no está no quiere decir que esté. Puede que no esté. Y si A no se selecciona, entonces B no se selecciona tampoco.
Eso quiere decir que es el doble negativo, que este es positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, este es doble negativo, negativo, negativo. Aquí lo vemos. Quiere decir que si A no se selecciona, entonces B tampoco se selecciona. Pero B no seleccionado, eso no me dice nada de A. Puede que esté o no seleccionada. Seleccionada o no. Eso es lo importante. Seguimos aquí. Los condicionales pueden ser compuestos más de dos elementos y usan con los conectores y o de esta manera. Cuando estamos hablando de condicionales, estamos hablando de condicionales compuestos, estamos hablando de más de dos elementos. A, B y posiblemente un C. Si se usan los conectores y o de esta manera. Miren ahí. Si Pedro y María se seleccionan, entonces Ricardo se seleccionará también. O sea que ambas cosas están ocurriendo. Pedro y María se seleccionan, entonces Ricardo se selecciona. En condiciones de condiciones compuestas, esta es la más común. Esta es la más común. Porque si se dan dos condiciones. Si se da una sola, eso no quiere decir que Ricardo se selecciona. Si yo selecciono a M, a María, pero Pedro no lo estoy seleccionando, entonces Ricardo no tiene que seleccionarse. Puede seleccionarse, pero es que si Pedro y María seleccionan, entonces obligatoriamente Ricardo está seleccionado. Pero Ricardo no me dice nada de María y Pedro. Pueden estar seleccionados o no. Eso es con el I, con el O. Si Pedro o María se seleccionan, entonces Ricardo se seleccionará también. O sea, que uno de los dos, si Pedro se selecciona, Ricardo se le selecciona. Si María se selecciona, entonces Ricardo se selecciona. Pero Ricardo puede estar seleccionado sin ninguno de los dos. Igual aquí, Ricardo puede estar seleccionado sin ni Pedro ni María. Es que si Pedro y María están seleccionados, Ricardo automáticamente está seleccionado. Aquí, con uno de los dos seleccionados, ya Ricardo está seleccionado. O sea, la diferencia con I. El I es más extremo que el O. La parte compuesta puede estar tanto en el antecedente es esta parte, y el consecuente es esta parte. Y hasta a veces en ambos. Pero eso es bien raro esto. O sea, poner... Si Pedro y María seleccionan, entonces Ricardo y José se seleccionan. Eso es bien raro. Entonces y este es de los compuestos, este es el más común de los dos. Pero puede ocurrir también puede ocurrir. Muy bien, vamos a interpretar ahora las condicionales de máximo y mínimo. Y esto se hace con un lema. Las reglas con máximo y mínimo se interpreta con el siguiente lema. Si n es el número máximo de cosas, entonces n más 1 es imposible. Si m es el número mínimo de cosas, entonces m menos 1 es imposible. Y ejemplo, y palabras clave. Palabras claves de máximo. A lo mucho 4, a lo más 4, máximo 4, a lo más de 4, hasta 4. Y palabras claves de mínimo. Al menos 3, a lo más de 3, mínimo 3. Y así, números de 3. Lo importante con esto es que si me está diciendo que el número máximo de cosa es 4, quiere decir que yo no puedo pasarme 4 más 1, que son 5, es imposible. Máximo 4, quiere decir que 4 más 1, que es 5, es imposible. Y si me está diciendo que 3 es el número mínimo de cosas, pues quiere decir que 3 menos 1, que es 12, es imposible. Tiene que aprenderse memorizarte lema, porque es el que va a necesitar para cuando le aparezcan máximos y mínimos. Y estas son las palabras que indican que son máximos y mínimos. Muy bien, vamos a hablar de las deducciones. Primero que nada están los elementos wildcard. En las deducciones tiene que buscar si existen wildcards. Los elementos wildcard son elementos que no se mencionan en las condiciones, identificarlos y destacarlos. Y por lo tanto puede estar donde sea porque no tienen restricciones. Si los elementos... Por ejemplo, si yo tengo un juego que menciona 5 personas, Pedro, Ricardo, María, José y Tomás, y de todos dicen algo excepto de Tomás no dice nada, Tomás es un wildcard. Y Tomás puede estar, no tiene restricción y puede estar donde sea. O sea que hay que saber identificar si existen wildcard en el juego. Identificarlo. Porque hay juegos que tienen, hay juegos que no tienen wildcard. Pero si tienen que identificarlo. Otra manera de hacer deducción es combinación de reglas. ¿Cómo se hace eso? Muchas veces se pueden combinar dos reglas en una sola si tienen por lo menos un elemento en común. Bien usan en los juegos lineales. Por ejemplo, si tú tienes una condición que dice que Ana va antes que Brenda y otra condición dice que Brenda va antes que María, pues quiere decir que tú combinas esas dos reglas y por deducción Ana va antes que María. En ese orden, Ana, Brenda y después María. Eso es lo que se llama combinar reglas.
Restricciones de los elementos. Posiciona en lugares donde los elementos no pueden estar analizando las condiciones. Bien usar los juegos lineales. Los juegos lineales esto ocurre mucho porque si algo en los reglas de rangos, y voy un momentito atrás, voy aquí atrás un momentito. Ajá, acá. Si yo tengo que Ana se selecciona antes que Carla, pues lo que se llama restricción de elementos, que Ana no puede ser último. Porque lo que va antes que algo no puede ser el último y lo que va después de algo no puede ser primero. Eso es lo que yo estoy hablando de restricción de los elementos y así sucesivamente con los demás. Es restringir los elementos. Deducciones, estamos aquí. Muchas veces se ponen combinar dos reglas. Y si lo de la restricción de los elementos en posición en lugares donde el elemento no puede estar. O sea que tiene que buscar dónde los elementos no pueden estar. Y como dice aquí, bien usan en los juegos lineales. Hago la salvedad, el paso de la deducción es un paso opcional y las deducciones se ven o no se ven, aunque es recomendable, pero no se le dedica mucho tiempo. Eso se le dedica bien poco tiempo y a ran de rasgo trata de ver si hay igual si se puede combinar reglas y restricción de los elementos y así. También están los contrapositivos de los condicionales. Todos los condicionales tienen una deducción, que es el contrapositivo. Dice, contrapositivo de los condicionales. Se forman invirtiendo el antecedente y el consecuente en un condicional y luego negarlos. Que sería, pues, vamos a ir un momentito atrás en los condicionales para demostrarles lo que son un contrapositivo. Por ejemplo, si A se selecciona antes que B selecciona, el contrapositivo sería que si B no se selecciona, entonces A no se selecciona. ¿Vio? Que es la inversión de los elementos y los niego. Negarlo es decirlo lo contrario. Si Brenda se selecciona antes, si Ana se selecciona antes de Brenda, quiere decir que tiene que ser cierto que si Brenda no se selecciona, Ana no se selecciona, y así sucesivamente. Si Brenda no se selecciona, Ana sí se selecciona, y si Brenda sí se selecciona, entonces Ana no se le selecciona, y así sucesivamente. Y en este de doble negativo sería que si Brenda se selecciona, o si B se selecciona, estoy hablando de Brenda, pero es si B se selecciona, entonces A se selecciona, y así. Muy bien, esos son el contrapositivo de los condicionales. Excelente, estos son los esquemas que en teoría funcionan con lo que se deben utilizar, aunque puedan haber otros y se puede usar como usted lo entienda mejor posible, pero la idea de los esquemas es que les resuma lo que está en texto. Nada, pues seguiremos en otra lección.